tal vez. Sí, la recomendación a las familias directamente es reconocer y recordar que estamos viviendo un territorio sísmico. En cualquier momento, en cualquier año va a ocurrir un gran terremoto y tenemos que tener la preparación adecuada para poder afrontarlo y salvar la vida. En ese sentido, lo que hay que hacer es reconocer los lugares de las viviendas que podrían ser los más seguros, los más reforzados, ¿no?, dentro del edificio, dentro del departamento que ocupamos, para allí guarecernos durante el momento que ocurre el sismo y después evacuar ordenadamente. Pararnos al lado de un muro, es siempre la recomendación habitual. Ojo, ya no abajo de la mesa. Antes se decía protegerse la cabeza, vaya debajo de la mesa, debajo del sofá, en fin. Eso no es una recomendación acertada. No, lo mejor es unirse o juntarse al costado de un muro, el más resistente, o de los pórticos de las viviendas. Hay que identificar que la construcción tiene varias paredes, pero algunas de ellas son más anchas y más resistentes que otras. Las columnas, ¿no? Por lo general, que son el soporte de toda la infraestructura. No, y estas son las que están soportando vigas y es la estructura más fuerte dentro de la edificación. Allí es el punto donde hay que ubicarse, lejos de los ventanales, lógicamente, ¿no?, porque los vidrios van a reventar y van a causar daño, pero también hay que organizar la respuesta después del sismo, sobre todo las comunicaciones entre los miembros de la familia, cómo y dónde se van a reunir, ¿no es cierto? Hay que ver también los temas de sobrevivencia, la necesidad de tener la mochila de emergencia, el tema del agua. Hay que reconocer que en los próximos 72 horas probablemente el caos va a ser muy grande en la ciudad, tanto para auxiliar a los heridos que tengamos, ¿no?, y entonces la autoayuda, la posibilidad de organizarse y curar a los heridos tiene que desarrollarse entre los vecinos, porque las ambulancias no van a ser suficientes, porque los bomberos tampoco van a poder atender todas las emergencias, y habrá mucha obstrucción de calles que impedirán el paso de estos vehículos. Entonces esto nos lleva a una organización vecinal que de todas maneras tiene que darse para sobrevivir y para usar los recursos que tiene el barrio en términos de agua, por ejemplo, disponible, o en términos de medicinas que pueden tener los vecinos o las personas que dentro del barrio tienen algún nivel de preparación en primeros auxilios, enfermería o algo que nos podría ayudar en estas circunstancias. La visión que tienen ustedes es una visión de respuesta inmediata. Hay un plan de contingencia, porque el primer plan y la recomendación es: tengan como familia su mochila de emergencia, alimentos no perecibles, agua, linternas, trazadas, en fin. Pero de no tomar conciencia de la población, ¿cree que estamos preparados como gobierno para atender, para tener un plan B si no hay conciencia real por parte del ciudadano? Bueno, la recomendación sobre tener la propia preparación familiar, tener su mochila de emergencia es válida. Y de todas maneras tenemos que insistir en eso. Sin embargo, también debemos ser conscientes que un bajo porcentaje de la población va a llegar a tener su mochila, va a poder sacarla y tenerla para el uso en el momento en que lo necesita, y de todas maneras la respuesta humanitaria que den los organismos del gobierno a nivel municipal y después a nivel regional son muy necesarios, y por tanto tienen que prepararse los municipios distritales con su plan de contingencias frente a sismos. Tenemos 40 y tantos municipios, por ejemplo en Lima metropolitana, cada uno con su plan de contingencias para poder atender. Y lo que tiene que verse es el tema de almacenamiento, los almacenes que tienen que estar dotados de todos los productos que se necesita, y sobre todo ver el sistema de agua y saneamiento. Tendríamos que tener grandes almacenes, ¿verdad? Como una reserva. Efectivamente, los almacenes tienen que irse creando en diferentes conos de la ciudad. Tengo entendido que los parques zonales son un lugar para almacenar, que está previsto dentro del plan de contingencias de Lima metropolitana, pero la ciudad, que ya tiene un plan, tiene que avanzar en lo que son los protocolos de coordinación que tiene que ejercerse entre los diferentes niveles de gobierno para hacer una respuesta coordinada y que sea efectiva realmente. Entonces hay mucho que hacer en la ciudad. Hay un plan de prevención, lógicamente también Lima lo tiene,
que hay que empezar a implementarlo, hay un avance en esa materia, y el plan de contingencia que ya se ha formulado tiene que concordarse con todos los distritos de Lima y definir los protocolos y los medios de comunicación y coordinaciones que se tienen que adoptar. Usted señalaba, se está implementando, pero quizás es parte de esa mala costumbre, ¿no? Nos acostumbramos a atender la emergencia, a evaluar todo lo que ya pasó, pero no nos preparamos debidamente. Por ejemplo, vemos todavía en algunas poblaciones, hoy le tocó a Ayacucho, Arequipa, movimientos por encima de los 6 grados, y nos hace pensar también en las condiciones de estas conexiones sanitarias, eléctricas, muchas poblaciones incluso sin agua ni desagüe. Entonces da esta sensación de que la vulnerabilidad es alta, sobre todo para estas poblaciones que menos tienen. Sí, realmente los factores que generan la vulnerabilidad son lógicamente los niveles de pobreza, precariedad en que vive mucha gente, por lo cual se ve obligada a autoconstruir su vivienda haciendo el menor gasto posible o alquilar una vivienda en la ciudad, que muchas veces son viviendas insalubres, pequeñas habitaciones dentro de viviendas multifamiliares en el centro de la ciudad, lo cual lleva al hacinamiento, ¿no?, en la congestión excesiva de viviendas y a un deterioro muy grande de estas edificaciones que, como todos sabemos, caen. Varias de estas viviendas, durante el mes, varias viviendas se desploman y colapsan en Lima sin necesidad de sismo. Entonces, esto va unido también a todo el sistema de redes de agua y desagüe en la ciudad. Alcantarillado, que lleva muchos años, ¿no? Las redes necesitan una renovación progresiva porque también la ciudad ha ido creciendo, y entonces un plan de contingencias para afrontar el tema de agua y saneamiento en condiciones de emergencia se está haciendo. Sedapal tiene un avance en esta materia y Sedapal va a cortar el agua después del sismo para evitar que haya inundaciones en diferentes partes de la ciudad por reventarse las tuberías, ¿no es cierto? Y va a irla racionalizando y soltando en función de unos planes que ellos tienen. Y de la necesidad, por supuesto, es parte también de ese trabajo coordinado, ¿no? Un poco tomando la frase de defensa civil, tarea de todos. Tarea de todos.